Entonces veamos ya tantos. Qué raro, ahí se cortó, se... Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces estábamos viendo nosotros la clasificación de los impuestos. Ya hemos hecho un recuento de los impuestos, ¿no? Directos e indirectos. Generalmente los de mayor que estamos estableciendo dentro de ellos. Sí, los proporcionales, los impuestos igualmente progresivos, regresivos, progresivos. También estos impuestos que habíamos hablado con fines fiscales. Estos impuestos ahora también con fines extrafiscales. Y estos impuestos en función de del beneficio. ¿Sí? Entonces esto es lo que está hace referencia, como habíamos comentado el día de ayer, relacionado estos impuestos con aplicados a los bienes, aplicados a los juegos de azar. Este es otro impuesto que era el patrimonio. Y ahora, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Para qué sirven estos impuestos? Entonces sirven para obtener ingresos que el Estado necesita para su funcionamiento y para conseguir los objetivos de política económica. Sirven para cubrir el gasto público y que precisa el mantenimiento de estas áreas, de estas unidades. Esto ya habíamos estado nosotros el día de ayer. Gastos en salud, en sanidad. El otro hace referencia gastos de educación. ¿Sí? Gastos en transporte, gastos en estructura, gastos en defensas, gastos en seguridad, gastos en cultura, gastos en servicios generales de las administraciones públicas. Entonces hay un gran referente dentro del país en lo que tiene que ver con la atención de salud y que está contemplado dentro de la Constitución. Dice, todo ecuatoriano tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación. Entonces, estos servicios que otorga y que dan los gobiernos, por los cuales no se paga, generalmente no se paga por ninguno de ellos. Entonces, el Estado necesita para cubrir estos servicios. Las infraestructuras, que es el referente de las
sobre todo en los planes viales, en las carreteras. Gastos de defensa, gastos de seguridad, ha habido un aumento. ¿Qué se ha aumentado este gasto de seguridad últimamente? En cultura, muy poco. Sí, y los gastos que representan cada una de las entidades de las administraciones públicas. Entonces aquí tenemos este cuadrito. Dice, un impuesto es un tributo. ¿Qué se paga al Estado para soportar los gastos públicos? ¿Sí? Y estos pagos obligatorios son exigidos a personas naturales como a personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas, personas naturales somos la sociedad en general. Y siempre pagamos impuestos, siempre estamos pagando impuestos. Somos nosotros contribuyentes. Entonces, para hacer el resumen, ¿no? De esta parte. Para ver esta clasificación. Aquí le detallan mucho más en lo que tiene que ver esta clasificación. Entonces dice, según su incidencia, impuesto directo. Se le conoce como directo a todo impuesto que recae directamente sobre la persona. Ya habíamos dicho, como es el caso del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio. Ese es el impuesto directo. El patrimonio que está conformado por los bienes que nosotros tenemos. Como una persona inalcanzable. A ver, apaguen el compañero, la compañerita que estamos en clase, está oyendo una música y media romántica. Entonces acá tenemos, según su incidencia, directos e indirectos. Impuestos indirectos no recaen sobre la persona, sino sobre los bienes y servicios. Ya hemos visto esto y tenemos el otro documento, sino que aquí está representado a través de estas diapositivas. ¿Sí? Sobre los bienes y servicios o sobre transacciones. Luego, aunque el impuesto termine pagando una persona o empresa, se hace a través del consumo de un bien, de un servicio. Y eso lo hace en forma indirecta. Entonces habíamos puesto como el caso del impuesto al valor agregado. Según su campo de aplicación, entonces todo esto para nosotros hacer un recuento de los distintos impuestos para ver nosotros en cuál de ellos nos encasillamos. Sí, como les decía, yo les comentaba, hay personas que dicen el Ecuador es un país que menos impuestos paga. Mentira, menos tributos paga. Si aquí como 35 tributos pagamos, uno sobre otro que recae. Entonces muchas veces nosotros, porque no nos empapamos, no investigamos, no averiguamos, es que hay un grupo de personas que tratan de distorsionar esto. La otra era referencia que les había comentado, referencia al impuesto al valor agregado, al IVA, que aquí es uno de los más bajos. Pero si nosotros estamos con una moneda fuerte, con el patrón de moneda del mundo, que es el dólar. ¿Sí? Y los expertos, los que son expertos, no mucha gente que habla en nuestro medio. Entonces establecen que nosotros, nuestro impuesto, el IVA es alto. Es un impuesto alto. Entonces tenemos acá, según el campo de aplicación real, para asignar el monto de impuestos, no se toma en cuenta la situación personal o económica del sujeto responsable del pago del impuesto. ¿Sí? Entonces hablamos nosotros de esto. Por ejemplo, aquí dice real. A ver, tomemos esto, ¿no? A ver, algún compañero, un ejemplo de este impuesto que dice aquí, según su campo de aplicación real, dice, para asignar el monto del impuesto no se toma en cuenta la situación personal económica del sujeto responsable del pago de impuestos, es decir, del contribuyente. A ver, un ejemplo.
un ejemplo de este impuesto que es real. A ver, algún compañero que ponga un ejemplo. Podría ser aplicado a una empresa. Puede ser, aquí dice no se toma en cuenta la situación personal o económica. El sujeto del sujeto pasivo que se llama, que es el que paga, como le está puesto acá, ¿no? Como está puesto acá, es una, pues persona natural o persona jurídica. La persona natural es la sociedad en general, las personas que conformamos la sociedad. Y la persona jurídica son las empresas. Aquí dice, en general, todo eso se llama el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes tanto como personas naturales como empresas y que pagamos impuestos. Entonces aquí está lo relacionado a lo que es esta clasificación. Hay autores, ellos le clasifican, ¿no? Este también está pegada a lo que estábamos nosotros anteriormente viendo. Entonces dice, según el campo de su aplicación real, aquí lea, para asignar el monto del impuesto, es decir, lo que se va a pagar por este impuesto, no se toma en cuenta la situación personal o económica del sujeto. ¿Sí? Este sujeto es persona natural o jurídica, responsable del pago del impuesto. Todos tenemos que pagar, de una u otra manera pagamos impuestos. Todos. No hay ninguna excepción. Ya. Un ejemplo de este impuesto real que dice aquí. Profe, tal vez el impuesto del IVA. El IVA, pues el IVA no hace relación, no hace relación a la situación personal o económica. El IVA, nosotros si estamos en mejor situación económica, ¿sí? Tenemos más dinero, no es que pagamos más IVA. El IVA es en general lo que está establecido el 12%. Y la otra vez, si la persona o empresa, ¿no? La persona tiene muy pocos ingresos, tiene bajos ingresos, igual tiene que pagar el 12%. Entonces aquí tenemos el otro que dice el personal. Toma en cuenta, toma en consideración la situación personal o económica del contribuyente. Sí. Como ejemplo de esto es que el impuesto a la renta, que se relaciona sobre lo que se gana, sobre el sueldo, los sueldos que se gana la persona. El que gana más, sí. Aquí van a tomar en consideración la persona que gana más va a pagar, este contribuyente va a pagar más impuestos a la renta. El que gana menos va a pagar menos. Entonces está en relación a la situación personal o económica del contribuyente, sea persona natural o jurídica. ¿Qué más hace aquí? Según la fórmula de cálculo. Entonces esto ya también habíamos visto algo de esto, ¿no? Los impuestos fijos son aquellos que se establecen en una suma invariable, cualquiera que fuera el monto de la riqueza involucrada. Y esta parte del impuesto proporcional. Es un impuesto proporcional, es un tipo de impuesto cuya tasa impositiva es siempre igual, no varía en función de que la base imponible que se deba tributar aumente o disminuya. Es el mismo. Sino que aquí hace, por ejemplo, el IVA es un impuesto fijo, ¿cierto? Entonces dice se paga el 12%. Aquí, ese mismo es el proporcional, aquí. Porque si yo adquiero más productos, adquiero más mercaderías, entonces va a ir aumentando, no en función de ninguna base imponible, sino en función de lo que es este aumento que va creciendo entre más bienes se demanda, entre más bienes se compran o se venden. ¿Sí? Proporcional, el progresivo.
Entonces dice, este tipo de impuesto, el porcentaje que se aplica sobre la base grabada en el impuesto crece si la renta es mayor. Entonces, si tengo más ingresos, pago más. Sí, pago más por este impuesto. Impuesto regresivo, y habíamos dicho, este tipo impositivo reduce el aumento de la base sobre su aplicación del impuesto. Según su clasificación económica, rentas. ¿Sí? Recae sobre la riqueza en su periodo de formación y por consiguiente afecta al ingreso total. Entonces acá el capital afecta al ingreso en la etapa de capitalización y el gasto grava la parte del ingreso dedicada al consumo. Entonces esta es en relación de la clasificación de la economía, ¿no? De la economía. La renta quiere decir la rentabilidad, las ganancias que se obtienen. Aquí, en lo que respecta es lo que habíamos establecido, el impuesto sobre el patrimonio y sobre el aumento de capital que se produce sobre todo en las empresas, igual en las familias, ¿no? Ya el gasto es únicamente que tiene que ver con el consumo, con lo que consumimos los bienes y servicios. Ya, según su ámbito espacial, aquí también le da esta clasificación. Dice, nacionales son los tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación, los cuales hacen efectivo a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial, en el registro oficial. Entonces, todo impuesto tiene que ser aprobado de esa manera. El Poder Ejecutivo establece diferentes tributos, diferentes impuestos, ¿sí? Y que son sometidos a consideración a través del Congreso Nacional para su aprobación, a través de, en este caso, de la Asamblea. Y una vez establecido, una vez aprobados, entonces viene la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el registro oficial. Las últimas medidas que se tomó son de carácter tributario, ¿no? De carácter tributario que se tomó esta ley de oportunidades que le llaman, ¿sí? Dentro de la cual está la parte tributaria. Es decir, que hubo un aumento de los impuestos. Sobre todo también, uno de los que es un aumento considerable, el aumento del impuesto a la renta, a las personas naturales, que se trabaja bajo dependencia, igual a las empresas. Y que establecían una contribución, que le pusieron una contribución para obtener estos ingresos y que le sirva al Estado para realizar sus actividades. ¿Qué más tenemos? Ya no tenemos más aquí. ¿Cuánto tiene que ver con esta clasificación? Y que ya lo hemos visto nosotros anteriormente, dentro de esto. En general, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados nosotros dentro de esto? Generalmente, ¿cuáles pagamos? ¿Cuáles estamos nosotros? En muchos de estos podemos estar. Es que uno hace relación al otro. ¿Sí? Sino que en el momento en que el tipo de impuesto acá, estos de acá, que llevan nombre, ¿no? Llevan nombre estos impuestos. ¿Cuáles de estos nosotros somos o pagamos frecuentemente? Estos de aquí. Según el ámbito espacial. Pagamos IVA, pagamos IVA. Pagamos ICE, a veces pagamos el ICE, el impuesto a los consumos especiales. ¿Sí? Pagamos un sinnúmero de impuestos, pagamos nosotros impuestos a los vehículos, pagamos. Siempre y cuando se tenga un vehículo. Se paga el otro impuesto, los impuestos municipales también a las propiedades.
se paga impuesto a las propiedades. Y así estamos llenos de un sinnúmero de impuestos, un sinnúmero de tributos. Pagamos por, a ver, ¿qué más impuestos conocemos? A ver, solo para enumerar. Por aquí teníamos. Impuesto predial, impuesto a la empresa, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los vehículos, impuestos municipales. Pongamos aquí, ¿no? Solo para enumerar nomás. Este impuesto. Porque estos habíamos puesto que son directos, pero en general pongamos directos o indirectos. Ya. El IVA es otro impuesto indirecto para que ustedes se vayan acordando. El ICE, ya. ¿Qué otro impuesto pagamos? Impuestos, porque hay que diferenciar de las tasas y de las contribuciones. Otro impuesto que nosotros pagamos, ¿quién se acuerda? Como impuesto. A ver, Raí, otro impuesto. Hay un impuesto, es que no me sé los nombres, profe, pero hay un impuesto que es por la contaminación, algo así es. Ese ya se quitó, el impuesto verde que decían, ese ya se quitó, que era el momento en que se matriculaba los vehículos. Ese ya quitaron. Ese no era el impuesto ambiental. Sí, ese era el impuesto, pero era en los vehículos, por la contaminación que decían. Sí. Ya, otro impuesto que se acuerden ustedes. O que hayan oído, ¿no? Como impuesto. Retención de la fuente. No, pues ya está aquí el impuesto, la retención en la fuente, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Herencias, ya. El impuesto de importación, tal vez. Uy, el de exportación. Ingeniero, impuesto a los consumos especiales. Ese es el ICE. La retención en la fuente. Ya. Otros de esta parte que comenta la compañera, sobre todo relacionado con las importaciones, los aranceles. Sí, se paga en función de establecido de unas normativas del comercio internacional, como es el precio FOB, el precio CIP. Pero además, si se importa, se paga el IVA, ¿no? Si se importa, se paga IVA. Sí, se paga esos otros de esos aranceles aduaneros que se llaman, son impuestos, son impuestos. Ya. Acuérdense, impuestos a los activos en el exterior. ¿En dónde está eso? Por aquí estaba leyendo, dice impuesto a los activos en el exterior. ¿Pero de quién es eso? Dice impuestos que forman parte del sistema tributario ecuatoriano. A ver, lea usted que tiene ahí el documento. A ver, lea los impuestos. A ver, si es que tiene usted. A ver, lea. Aquí dice, los principales impuestos nacionales que existen en Ecuador son impuesto a la renta, impuesto al valor agregado del IVA, impuesto a salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, impuesto redimible, botellas plásticas no retornables. Ah, eso sí a lo que es los plásticos también. No sé si estarán cobrando, sí creo que cobraban. O no, o Sí, creo que eso sí están quedó. cobrando. No, incluso hasta la funda les pusieron Sí, impuestos. pero no sé si seguirán cobrando, porque se supone que a nosotros nos cobraban, por ejemplo, en el supermercado. Sí, nos cobraban por el valor de las fundas. Ahí sí no sé si estaremos todavía pagando.
o sale directamente ya con el producto. Por ejemplo, las gaseosas que están en plástico. Que sí eso, pero no creo que está en funcionamiento, no creo que está en ejecución. Me parece porque querían cobrarle por los plásticos que daban en los supermercados. Sí. Bueno, eso hay que revisarle. ¿Cuál más? Siga. Dice impuesto a tierras rurales, impuesto a los activos en el exterior, impuesto general de exportación, impuesto general de importación. Sí, esos son del impuesto- comercio internacional, lo que son los aranceles para de exportaciones e importaciones. Ya. Sí, impuesto a la renta de ingresos provenientes de herencia. Ya, aquí estamos la herencia, ¿no es cierto? Sí. Sí. Impuesto predial, impuesto de alcabala. Alcabala, ¿qué será eso? Sí. A ver, eso de las propiedades rurales, de eso se encargan los consejos provinciales y el otro que dice de alcabalas. Ese es un impuesto viejo que cobran está encargado de cobrar los consejos provinciales, que ya es muy poco, ¿no? Es muy poco. Ahora este de lo que dice de activos en el exterior. Si más no es referencia a que, por ejemplo, un ecuatoriano, una persona natural o una empresa tiene una sucursal en el exterior. ¿Sí? A eso es lo que creo que se refiere, que está haciendo sus actividades aquí en el país, pero tiene bienes, o mejor dicho, estos activos son, creo, de carácter monetario, que tiene en el exterior. Y que por ende tiene que pagar. Eso que ustedes han oído, los famosos que dicen paraísos fiscales. ¿Sí? Entonces eso es a nivel mundial, eso generalmente no han podido recaudarles. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia eso? Entonces hacen una denominación en una empresa, como les decía, una empresa que tiene su matriz aquí en el Ecuador y hacen referencia a una empresa en el exterior, cuyo dinero, sí, que se produce, pero no se produce aquí, sino afuera, entonces regenta un impuesto. A eso es lo que aquí siempre se ha dicho, ¿no? Los famosos paraísos fiscales, que ni sé cómo, porque tiene empresas en el exterior y no paga los impuestos. Se refiere a eso, a los activos que tiene afuera. Bueno, pero eso es muy poco, ¿no? Eso es para determinadas personas, empresas que se establecen, pero no es, el sentido no es la parte de que muchas personas dicen aquí la parte de ilegalidad, que es ilegales. No es mucho el sentido. Sí, en este sentido de que usted, por ejemplo, usted tiene dinero, pero lo que pasa es que ese dinero tiene en el exterior. ¿Sí? Y como usted está produciendo aquí, tiene su actividad productiva aquí, pero lo que hace es sacar ese dinero al exterior. Entonces, se supone que debe pagar un valor sobre esos activos, sobre ese activo, como impuesto. A eso es lo que se pero no han podido, no solo en nuestro país se ha establecido así, sino de muchos países, de muchas personas también, que tienen en estos famosos paraísos fiscales, en empresas de otros países, es lo que tiene. Pero se supone que si tiene una sucursal, tiene negocios afuera, lo está pagando de acuerdo al país donde está instalado esa sucursal, ese otro negocio, ¿no? Tiene que regirse también a las leyes tributarias de ese país. Sino que este es un organismo que se puso a investigar lo referente a los paraísos fiscales. Pero en definitiva
se tiene o se debe tener un marco referencial de ello para analizarlo bien. Como decir, como una evasión de impuestos, para analizarlo bien. Porque usted puede tener su dinero usted puede tener donde usted quiera. Sobre todo el dinero. Usted puede tener donde usted quiera. Eso nadie tiene, es un derecho suyo, No tiene por qué estar dando consideraciones, sí, de dónde usted dinero que tiene, que hace, que dispone y todo eso. A veces son partes exageradas porque dicen no es ningún delito el tener una empresa que llamaban estas offshore, que llamaban así. No es ningún delito, sino que es el motivo de lo que es la declaración, de lo que es esta declaración. Pero si usted declara en el país donde está ubicado, ya estaría cumpliendo con una obligación tributaria. Porque cada país se rige, tiene su propio régimen tributario, cada país. Entonces, el impuesto que podemos decir universal, es este impuesto aquí del IVA. Sí, el cual se genera en las compras y ventas de mercaderías. En todas partes del mundo existe la transacción. Las transacciones comerciales de compra y venta de bienes y servicios. Se genera el IVA. Otros tienen otro nombre, pero en definitiva está puesto en la actividad comercial. Está puesto ese impuesto. Ya. A ver, Ingeniero, otro impuesto que no- conozcan. Habían antes que cobraban un impuesto cuando uno iba a hacer un préstamo para cáncer, para las personas con Ya, cáncer. No ese sé sí si se estará sigue vigente. pagando. El impuesto, ese es un impuesto. Ese se sigue pagando. Impuesto para lo que es la ayuda. Se volvió con este impuesto. Para ayuda para esta entidad de Solca, de lucha contra el cáncer. Entonces, este impuesto que se genera a la persona, en relación a los préstamos bancarios que realiza. Hoy también se contemplan cuando usted compra a crédito con la tarjeta, con las tarjetas de crédito. Ahí también se genera este impuesto de lo que tiene que ver para Solca. ¿Sí? Entonces es interesante ver todo eso, ¿no? Interesante ver eso. Usted tiene una tarjeta de crédito. ¿Sí me están entendiendo? Usted compra, porque la tarjeta por eso dice crédito, para diferir los pagos. Entonces, en el momento en que usted difiere el pago con la tarjeta, ahí va a asomar un valor que dice este impuesto para Solca, que en definitiva es una contribución que se hace para esta entidad. Ya volvió porque el gobierno creo de Correa quitó este impuesto, que decía que el Estado iba a dar. Pero como ya no le dio, porque ya no había el dinero, entonces volvieron a poner este impuesto. Pero le aumentaron porque solo eran los préstamos bancarios. Entonces le aumentaron en relación a las tarjetas de crédito. Cuando usted compra crédito, ya. Otro que conozcan. O hayan oído, a ver. Inge, aquí dice uno, impuesto a los espectáculos públicos. Impuesto a los espectáculos públicos. A ver. Esto se refiere a las empresas. ¿Sí? Se refiere a las empresas, a ver, esto tiene una cuestión, ¿no? Las empresas que organizan espectáculos públicos, sean estos de carácter deportivo, de carácter recreativo, etc. Ellos tienen que pagar un impuesto por ese espectáculo público.
Eso ahí puede ser como las carreras esas que hacen a la última noticia, la ruta de la iglesia. No, Esos no, no es espectáculos, eso. sí. A ver, espérese un rato. Ya, a ver. Hablamos de esta parte para que quede claro, ¿no? No se refiere porque eso no es espectáculo público. Y que hagan una, como me dijo Katy. Esas carreras que se hacen las últimas No, eso no es, noticias. eso no es de espectáculo. La organización de espectáculos públicos. Entonces dice, va a venir un cantante, ¿sí? El cual se va a presentar en el Coliseo Rumiñahui, el Coliseo Rumiñahui se va a presentar, ese es un espectáculo público. Entonces, estas empresas que organizan estos espectáculos públicos, ellos tienen que pagar un impuesto. Claro, y ese impuesto les trasladan ¿a quién? ¿A quién les trasladan para pagar ese impuesto? A los Los consumidores. compran muy bonitos, pues. ¿A quién es? A las personas que van al espectáculo. Nosotros que vamos cuando compramos el boleto, nosotros pagamos el impuesto. Nosotros pagamos el impuesto por eso. Es un impuesto por un servicio. ¿Sí? Entonces dice, organizan eso. Vamos a un partido de fútbol, ya, un espectáculo deportivo, público deportivo. Entonces, el momento que compramos la entrada, ¿sí? La empresa que organiza estas actividades deportivas tiene que pagar impuestos. Eso se refiere a estos espectáculos públicos. El otro es la carrera, es carrera ahí para que disfruten. Disfruten los corredores, disfrute la gente. En general eso no se paga nada. Entonces los conciertos de esos espectáculos que hacen públicos, deportivos, recreativos, de diversión y todo eso. ¿Sí? ¿Cuál otro está, Danixa? Dice impuesto a las apuestas e impuesto a los juegos. Ya, esos eran los juegos de azar, la lotería. Ya les dije en lo referente a eso. ¿Sí? Esos los juegos de azar, la lotería. Y también era referente al casino, a los casinos. Entonces, como nosotros somos tan pulcros, ¿no? En nuestro medio. Y como somos nosotros, vean, que somos bien buenitos, bien sanitos, bien sanos. Entonces, por eso se hizo, y verán que se hizo a través. Fíjense en lo que es nuestra ignorancia. ¿Sí? Es tanta nuestra ignorancia que cualquier persona nos dice alguna cosa y nosotros creemos que es las mil maravillas. Entonces, como para nosotros somos un pueblo que no somos buenitos, no somos dañados, pero almas de Dios. Entonces, para no corrompernos, no dañarnos, ni sé cómo, ¿sí? Entonces, nos quitaron los casinos. Había Pero ya dice casinos, que van a volver, dice ingeniero, con pero este eso gobierno. tiene que hacerse por medio de ley. Eso fue eliminado. Tiene que Claro, hacerse por medio de una consulta. Con el pulcro de Correa creo que se eliminó eso. Claro, por eso digo, somos bien pulcros, qué bonitos, eso nos va a dañar, que ni sé cuánto. Es tanta, eso le digo, es nuestra ignorancia en ese sentido. Sí, ¿quiénes van a los casinos de los hoteles? La gente que tiene plata, pues. La que tiene plata, lógico, pues. Porque un chiro como uno no puede ir, pues. Va, ¿Qué pero a va uno a trabajar. decir? Pues. Bueno, voy. Es que, a ver, el sentido de lo que es esto. Ahí tenemos ustedes el ejemplo más claro. Las Vegas, en Estados Unidos. Las Vegas es la ciudad de los casinos del mundo. Pero no vemos nosotros eso, vemos, que nosotros por poco ya
nos ponen a cada uno en un altar para que nos estén adorando porque somos. Entonces evitamos nosotros estos juegos de azar en el casino, porque se va a dañar el pueblo, se va a dañar la gente, se va a dañar la sociedad. El que tiene plata va a eso. ¿Sí? Y no ven la otra parte, la generación de impuestos que se hace sobre eso. Esto es tanto para la empresa que tiene el casino como para las personas que van a los casinos. Entonces hablemos por ahí, hay un poquito en un juego de póker, ya. Ganamos nosotros en la ruleta o lo que sea, ganamos un dinero. Decimos, bueno, hemos ganado $20,000 o $50,000. ¿Nos cobran un impuesto sobre eso? Entonces la misma casa, esta casa de diversión que son de los casinos, dice, le vamos a cancelar, pero nos cobran un impuesto. Eso es lo también que cobran. Entonces, todo premio que también se establece a través de los casinos, de los hoteles, de los principales hoteles, de los grandes hoteles, porque tampoco un hotel pequeñito va a tener un casino. Sí debe tener un capital fuerte para poder operar. ¿Sí? Entonces, esto quitaron, pero se paga impuestos. Las personas que van ahí a los casinos y tanto la empresa, porque hacen en relación a lo que le ingresa de dinero, ¿sí? Como cuando a veces alguna persona se favorece de estos premios, paga impuestos. Entonces aquí quitaron eso como que decían lavado de dinero, como que aquí se va a lavar, pero miles y miles de millones de dólares aquí. Entonces eso desfavoreció a estos establecimientos. Igual desfavorecido el Estado. ¿Qué hacían, no? Eso tiene que hacerse. Incluso se hizo una consulta popular para eso. Nos llamaron a nosotros a consulta popular para eliminar eso, ¿sí? Y también para eliminar, ¿se acuerdan ustedes? O alguien sí se acuerda de lo que eran las fiestas de Quito. ¿Cuál era el centro de las fiestas de Quito? Los toros, Los la toros. corrida de toros. Eso también se eliminó, pues aquí. ¿Sí? Se eliminó lo que es esto por ¿qué respondían por la protección de los animales? Que era muy penoso que le maten al torito, ¿no es cierto? Se eliminó. Pero no ven el efecto económico que se tiene. El efecto en los impuestos que se tiene. Si todo lo que era alrededor de lo que era este sector de la Plaza de Toros, y solo por los días que era de las fiestas de Quito, sí, solo por los días de la fiesta de Quito había un movimiento de más de $80 millones. ¿Cuánto de eso de impuestos? ¿Cuánto de eso de impuestos? Al torito le matan y por ahí hacen un asado de carne y se acabó. Entonces eso perdió, porque todo lo que se generaba, ¿no? A través de eso, a través de lo que era. Y solo en ese sector donde está ubicada la Plaza de Toros, que ya está abandonada, ¿no? Solo en el sector, alrededores del sector, eso, y en el sector se generaba ese movimiento de dinero. Pero bueno, esa es la parte también de esos espectáculos públicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es espectáculo público, lo que eran las corridas de toro, se paga impuestos sobre eso. Los impuestos. ¿Qué más tiene? Aquí hay otra que dice patentes de conservación para la concesión minera. Ah, ya, estas son para las concesiones que se hace a las empresas que vienen a exploración y explotación de minas. Verán que aquí están descubriendo que tenemos nosotros riqueza minera. Ya hemos tenido dos partes de esto, una que era
en Buenos Aires, en ese sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, y la otra última que hubo en el oriente, creo que era en la provincia del Pastaza, en lo que son minas de oro. Sí, tenemos minas de oro. Se ha descubierto un yacimiento grande de lo que es de cobre en nuestro medio. Entonces, las empresas que tienen la concesión, porque eso a quién pertenece, esas minas a quién pertenecen. ¿Al Estado? Al Estado. Y el Estado es el que da la concesión y a través de ellos se pagan los impuestos. Se pagan Ingeniero, los impuestos. y si, por decir, y si yo encuentro cobre en un terreno mío, ¿eso qué sería del Estado? Pero o usted sería tiene mío? usted tiene que declarar de que usted tiene tiene eso en su terreno para que pague el impuesto respectivo. Ah, pago otro impuesto aparte. Tiene por la explotación de ese mineral. Así es. Entonces, claro, hay una fuerte oposición, ¿no? Aquí en nuestro medio a las empresas que son legales. ¿No ven cómo hicieron en Zaruma? Sí, ya hacen un hueco debajo de la casa y para lo que es las minas de oro. Entonces salen por ahí, ponen unas gradas y suben a la casa, pues, de la mina. Pero eso con la parte ilegal, ¿no? O sea, la parte legal es la que paga impuestos. Entonces dice el Estado, por ejemplo, en un sector, en una montaña, encuentran cobre, ya, hacen los estudios y lo que hace es darle la concesión a una determinada empresa para que haga la exploración y explotación de ese mineral. ¿Sí? Y como tiene la concesión de ese mineral, tiene que pagar un impuesto. Igual era en lo que es los pozos petroleros, igual. En las concesiones que se hacían con las empresas petroleras anteriores. Ahí hubo también una polémica, ¿no? Eso se llama no saber negociar. Porque el recursos de todos nosotros es los recursos, porque están en la naturaleza. ¿Sí? Entonces nosotros vamos el Cotopaxi, por ejemplo. Todo mundo conoce el Cotopaxi, ha oído el Cotopaxi. ¿Sí? El nevado ese es de todos, no es que es de tal persona, de tal provincia, que está ubicado en una provincia, de tal municipio, nada, eso es de todos. ¿Sí? El mar que bordea nuestras costas, ¿de quién es? De todos, pues, de todos. Ahora, si en ese mar encontramos, ¿cómo es estos, cómo se llaman estos? ¿Qué es lo que se encuentra en determinado grupo de caracoles? El rubí, ¿sí? Que son piedras preciosas. Si encontramos es del Estado, es del Estado el dueño. Somos todos los ecuatorianos. Sino que para explorar, para sacar eso, se entrega, se da, esta palabra que se utiliza, se da la concesión a una empresa para que haga la inversión y saque eso. Haga la inversión y saque esos minerales, esos metales. Entonces, bueno fuera que nosotros encontremos. ¿Sí? Que encontramos aquí, por ejemplo, diamantes, ¿ve? Nos vamos a Esmeraldas, a la casa de la Katy y ahí buscamos, hacemos un hueco y encontramos ahí diamantes, ¿ve? Ahí sí. Que nos digan dónde, mi profe, para ir de una. A ver, Ni hago Katy saber avisará. yo. Todos ahí multimillonarios de eso. Eso sí son uno de las piedras preciosas más costosas del mundo, pues. Inglaterra, ¿sí? El Reino Unido que nosotros hemos oído. Esos países, ese país. Ellos tienen, sí, como moneda tienen la libra esterlina, que es una de las más costosas del mundo.
¿Cuál es el respaldo que tienen? Ellos tienen parte del respaldo de esa moneda, son diamantes. Son piedras preciosas. Como reserva de esa moneda. ¿Sí? Representa, pues. Aquí donde encontremos nosotros diamantes, encontremos uranio. ¿Para qué es el uranio? ¿Para qué es el plutón? A ver, diga, Gabriel. O sea, el uranio creo que es, permítame un segundo. O sea, yo lo que he escuchado es que el uranio se utiliza para la fabricación, no de fármacos, pero de algo para hacer, de productos químicos, No Y parte de eso. O sea, el uranio y el plutonio, ¿para qué generalmente se utiliza? ahí sí no sabría decirle la verdad. Para armamento nuclear, para armamento de última tecnología, para armamento nuclear. O sea, mayormente se encuentra y se utiliza eso en Rusia y Estados Unidos Claro, para pues. sus Es ojivas que eso nucleares. para sacar eso, para explorar, no es que es una inversión, nosotros siempre tenemos el equívoco aquí. O sea, yo sí sabía qué significaba eso, pero no quería sacarlo porque no quería irme de contexto ni nada por el estilo, pero gracias por decirlo. Yo quería Sí, preguntarle otra cosa, generalmente es Inge, de eso, casualidad. entonces hay, por eso es una de las partes de ese conflicto del armamento nuclear de los países. Entonces, en algunos de ellos tienen, como por ejemplo en Siria, tienen es un mineral, no es un metal. Entonces eso utilizan para lo que es armamento nuclear, armamento de última generación. Entonces, por eso la pelea, porque hay entre Ucrania y Rusia. Porque No, pero Ucrania dice que tiene- es también por otras cosas. Pues tienen también, Ucrania tiene plantas nucleares. Rusia también tiene plantas nucleares. En sí, papá, lo que es verdaderamente, porque es el conflicto, no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás, de algunos años atrás, porque Ucrania es separado, antes pertenecía a Rusia, ¿sí? Antes era una sola Rusia, la Unión de Países Socialistas era la URSS, que decía. Entonces creo que fue por el año 90, 89, 90, que hubo ya algunos países que se separaron de Rusia. Entonces tenemos que hemos oído nosotros, por ejemplo, Serbia, tenemos el otro Bielorrusia, tenemos Ucrania, Lituania, no sé, creo que también es que se separaron de Rusia. Pero el control que mantiene es a través del imperio ruso, ¿no? A estos países. Pero algo debe haber en la parte del fondo que se establece. Sí, pero, por ejemplo, estos dos minerales que le digo, el uranio, el plutonio, es para lo que es estas armas nucleares. Por eso es que tienen esa gran potencia cuando explotan, ¿no? Entonces, alguien que saque eso, las empresas que sacan eso tienen que invertir muchísimo dinero. No es que simplemente es de poner algo así nomás. Muchísimo, miles de millones, pero ¿qué representa? Representa muchísimo dinero. Representa muchísimo dinero. O sea, la inversión que se hace es esto. Son esas empresas a las cuales se les da la concesión. Ya cambio, como les decía, es la parte de la negociación. ¿Cuánto va a llevar la empresa? ¿Cuánto va a llevar el Estado? ¿El Estado qué tiene? La materia prima, sino que la materia prima hay que explorar y explotar. Y quien hace la inversión es la empresa. La empresa. Entonces aquí también en este aspecto que dice la compañera, este impuesto sobre la minería. Entonces estas empresas que generalmente, que ustedes ven son, si ustedes revisan, son empresas extranjeras. Sí, son extranjeras, ahí creo que hay una empresa, la otra vez había una empresa canadiense también que estaba aquí. Creo que es por acá, por el Azuay, por esos lados que están explotando cobre. Sí, pero eso es una inversión altísima. Y la negociación consiste en la participación de cuánto va a llevar la empresa y cuánto va a llevar el Estado.
¿Cuánto va a caer? A ver, Gabriel, ¿alguna pregunta? Es respecto, no sé si es que tal vez puedo hacer una pequeña pausa para hacer una pequeña pregunta. Claro. Verá, ¿qué pasaría si es que, bueno, como dicen en esa película, por alguna razón que ignoramos, en este caso, las criptomonedas entrarían a la economía de Ecuador? Ya. ¿En cuánto tiene que ver eso? Pero como es, eso no es, no tiene respaldo. ¿Sí? Toda moneda, moneda que estaría en circulación debe tener un respaldo. Entonces, solo como ejemplo, ¿no? Hablemos, usted tiene, supongamos, usted tiene unos 2.000 millones de dólares. Ya. Ese es el respaldo para que usted, esos dólares que tiene, le ponga esa moneda a la criptomoneda. Le convierta y usted puede decir, esta moneda que es mía, pero quieren hacer, algunos países quieren hacer eso, pero no tienen el respaldo. Entonces usted dice, esta moneda va a equivaler a $200 cada una, pero usted tiene el respaldo de eso. Ese es el asunto. Ahora, para meter aquí, no. Sobre todo porque eso generalmente son para países que tienen recursos, que tienen dinero. Pero eso no está legalizado, porque es muy frágil. En este sentido de lo que es el respaldo respectivo de esa moneda. Entonces usted tiene que darle un carácter de respaldo a esa moneda, entonces no puede emitir esa moneda. Ya hizo una prueba hizo Venezuela. Entonces Venezuela, verá, en Venezuela es tanto el que está el gobernante que él quería, como decir, coger un periódico y hacer billetes de papel periódico. Decía, vamos a poner una moneda. Y estamos hablando ¿cómo le llamaban a esa moneda? Un nombre le dio. Sí, como criptomoneda que quería Se poner llama así. Petro, profe. La criptomoneda de Venezuela se llama Petro. Bueno, es así, ¿no? Ya. Entonces quería y decía que esa moneda equivale a 60 o 70 dólares. Pero ¿dónde tiene el respaldo? Entonces ahí vienen estos grandes recursos que tienen que estar como respaldo. Sí, esa es la famosa reserva monetaria que se llama. Ya, como dice usted, saliéndonos un poquito del contexto, ¿no? Que estamos viendo. Esta reserva monetaria. Entre más alta sea esta reserva monetaria que se tiene, sí, la moneda de un país se va volviendo más fuerte. Entonces, como le digo, hicieron la parte del ensayo en Venezuela creyendo que eso, y pusieron, a ver, saquemos esta moneda que equivale a 60, no sé cómo, decía dólares. Pues no tiene circulación porque no sirve, pues, no es de poner nomás. No es de poner nomás una moneda, sino que las monedas para su emisión tienen que tener una reserva, para poder garantizar esa emisión. Entonces, este respaldo está dado en una moneda más fuerte o está dado en este tipo de metales, en este tipo de minerales que son costosos. Oro. Nosotros teníamos parte de nuestra reserva, teníamos en lingotes de oro. Sí, pero ya sabemos quién sacó eso, ¿no? Que no, que eso es físico, eso es oro físico, pero tiene un valor. Entonces, si tenemos nosotros lingotes de oro que equivalgan, supongamos, a 10 millones de dólares, se emite dinero por 10 millones. Así es la emisión de dinero, no es que simplemente se pone una moneda, ¿no? Que puede circular, pero automáticamente después no tiene ninguna validez.
en lo que se ve. Aquí no, aquí es muy complejo. ¿Sí? Si aquí en nuestro medio, solo para información, ¿sí? Nosotros para tener otra moneda aquí, eso ya tenemos que olvidarnos. Ya nosotros ya tenemos que olvidarnos de, a veces generalmente decimos nuestro patriotismo y que debemos de ser nacionalistas, que nuestra historia, nuestros orígenes, que dice, ¿cómo? Tenemos que olvidarnos en materia, en materia tributaria, en materia económica, en materia, en aspecto monetario. Sí, incluso debemos hasta cierto rezarle para que no se vaya el dólar. Porque es una moneda fuerte, es una moneda fuerte. Y para nosotros, según los expertos, para poder cambiar la moneda, ¿sí? La moneda que tenemos actualmente que es prestada, ¿no? Y el dólar. Por otra moneda propia de nosotros debemos tener una reserva aproximada cercana a los 50.000 millones de dólares. Reserva monetaria que puede ser en dólares, puede ser en euros, o puede ser en estos metales, estos minerales, generalmente minerales preciosos, metales preciosos. Para poder nosotros intentar en cambiar la moneda. Entonces, que no se le ocurra a ningún gobernante que venga con otro tipo de ideas aquí, de ideas medias revolucionarias y decir vamos a cambiar la moneda por una propia nuestra. El rato que dicen se cambió la moneda, ese rato se está devaluando la moneda de aquí. Porque nosotros no tenemos el respaldo. Primero no tenemos el respaldo. Ya le digo, aproximadamente es esa cantidad de dinero que tenemos como respaldo, que debemos tener como respaldo para emitir una nueva moneda aquí, propia de nosotros. Entonces, que ni por ende, ni se les ocurra, ya tenemos que acostumbrarnos, ya tenemos que estar con el dólar. Que es la fuerte, que es una moneda fuerte. ¿Cierto? Entonces, Gabriel se va a Rusia ahorita que están ahí. Se va llevando dólares, es pesado ahí, pues. ¿Cierto? Sí, El porque ingenio medio quedado es suicida. el dólar es mucho más fuerte que la moneda, que la moneda rusa. Creo que ahora está, incluso por esta cuestión del conflicto, se vino a devaluar, a perder más poder adquisitivo la moneda rusa, el rublo. Creo que un dólar que equivale a 120, 125 rublos rusos. Entonces, si se va con dólares a Rusia es pesado, pues. No como nuestra moneda con el sucre que nosotros íbamos llamando un camión de sucres para tener $100, para tener $20, para tener $400. Es una moneda fuerte, no pueden. Nadie puede decir, nadie, son simplemente palabras, son gente que habla muchas veces, no sé bajo qué criterio. Sí, bajo qué criterio que nosotros tenemos que cambiar a una moneda propia. Es imposible, mejor quedemos ahí, estamos mucho mejor. Pues ha habido, vean, en esta parte que hablamos nosotros de lo que es el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, eso, el comercio exterior favorecido, sobre todo las importaciones, porque antes tenía que tener la suficiente cantidad de dinero en sucres para poder comprar dólares y poder importar. Al diferencial cambiario que se ha encontrado. Ahora es directo. Dólares. Sí. No es, son simplemente, no sé, no tengo yo una parte que se pueda calificar en cuanto a eso. A muchas personas que hablan, no sé, dicen que saben. Es como dicen, como saben decir la devaluación es
para estabilizar la economía. La devaluación es la pérdida de la moneda, de la moneda local, pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, eso es todo. Esa es la devaluación. Y dicen, vamos a devaluar para equiparar la economía, para estabilizar la economía, es mentira. Es para empobrecer a la nación, es eso. Porque si usted con la moneda local compra actualmente 10 panes, al devaluarse ya compra 7, o compra 6, o compra 5. Los precios suben. Es lo que sucede con la devaluación. Sí, en ese sentido. Espérenme un segundito. Claro. Sí, ¿con quién habló? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Ya. Claro. Ah, sí, eso quedó, eso nos dijo María del Mar, pero no sé cómo esa parte de inscribirse había cómo es un link ahí. Ya. Ya, entonces, sí, por favor, pero a mi correo para yo inscribirme ahí, más fácil. Ya, Iván Miranda 11, @hotmail.com. Ya, entonces, claro, como ahorita estoy en clase, sí. Entonces termino la clase para yo inscribirme eso como, no sé, que creo que es comienza por el 12, 14 decían. Ah, ya. Bueno, ya, bueno. Sí, pero dígales nomás que un ratito más, es que hasta terminar clases y todo eso. Ya, ya pase bien, hasta luego. Ya, bueno, dejemos eso, no dejemos eso y sigamos nosotros. A ver, ¿qué otro impuesto? A ver, que se acuerden. O que hayan oído. A ver, siga, Danixa, ¿cuál más tiene por ahí? No, y que el resto ya los tiene usted. No hay En el más, no hay más que documento, tenga usted. No hay más. A ver, entonces tenemos nosotros un impuesto, este impuesto que tenemos, impuesto al deporte. ¿Sí saben de dónde procede este impuesto? Para los deportistas, los deportistas ecuatorianos que se van a competir. Ya mismo nos ponen ingeniero impuesto hasta por el aire. Ese había pues el de la contaminación, el impuesto verde. Sino que este impuesto no está como decir, escrito ahí. Pero este impuesto sí. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? Mejor podemos a vivir en otro lado, mi profe, que no nos cobren tanto impuesto. Qué desesperación que da eso. Pero como le digo, hay personas que dicen que nosotros somos los que menos impuestos pagamos, que es un país que menos impuestos paga. Esto sí, nosotros pagamos este impuesto. Este sí es directo. Pero ¿de dónde sale? A ver. Créanme, Inge, que siendo el sueldo más alto, uno hasta, o sea, hablo solo por mí, Sí, pero teniendo el sueldo más alto, uno hasta con gusto paga los impuestos. no, entre más alto paga más. Pero así también es Dependiendo, pues platita para poder dependiendo de lo que invertir. usted tenga, verán.
Como les comentaba a los otros compañeros, si nosotros, eso es por naturaleza, igual, por forma de ser. Entre más dinero tenemos, se nos crea más necesidades. Es que es la parte de mejoramiento de la calidad de vida. Y por ende vamos a pagar más impuestos. Si solo el impuesto en relación al sueldo, entre más se gana, se paga más impuesto. Si usted entre más gana en una empresa, hablamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice en una empresa, en una entidad financiera que usted esté un sueldo de unos 15,000, 18,000 dólares. ¿Sí? Está pagando usted un alto impuesto. El impuesto a la renta que le cobran sobre ese sueldo. Ya. A ver, este impuesto al deporte. Acuérdese Yo nomás. pienso, ingeniero, que al mismo deportista le cobran esos impuestos, porque un jugador, ¿cuánto no gana? No, a ver, este es un impuesto al deporte para los deportistas que van a Y las eso que también diferentes sale competencias. también de nosotros. A ver, no nos confundamos nosotros. Que parte de este deporte, parte de este impuesto al deporte, es también para las distintas federaciones que tenemos. Tenemos federación de fútbol, tenemos federación de atletismo, tenemos federación de ciclismo. Para todas esas federaciones va. ¿Sí? Y que preparen a los deportistas. Ahora, el otro tiene que ver con el deportista profesional. Sí. Esa es otra cosa diferente. Ellos tienen que hacer su declaración como cualquier persona que está bajo un trabajo de dependencia. Ingeniero, ¿y el impuesto al deporte por medio de qué nos cobran? A ver, ¿por medio de qué es, pues? Al momento el que IVA. nosotros pagamos las entradas, de lo que yo tengo entendido, cuando uno compra las entradas, ahí hay una tasa. No, ese es el impuesto a los espectáculos. El impuesto al deporte pagamos nosotros en las planillas telefónicas, en el teléfono. Si crean una nueva palabra, hasta por esa palabra que generan, nos cobran impuestos, profe. Ahora el espectáculo así y el es. deporte Este impuesto al deporte es viejo. Este impuesto al deporte es viejo. Sí, no está desglosada en la planilla de teléfonos, pero ahí nos cobran este impuesto. Sí. Tanto en lo que pagamos nosotros del teléfono convencional como el teléfono celular, y se destina el 5% para el deporte ecuatoriano, para los deportistas. Las respectivas federaciones, ¿no? Nosotros pagamos este impuesto al deporte para que se preparen y compitan los deportistas. Ya, ¿cuál otro más tenemos nosotros? A ver, pero esto claro, ¿no? En esta parte de aquí, esto sí, tenemos el teléfono, el celular, el convencional, cuando pagamos nosotros lo que nos corresponde, ahí tienen que las empresas destinar este valor para ello. Sí, tenemos otro impuesto que se paga en los seguros. ¿Quién sabe cuál es ese impuesto que se paga en el seguro? En los seguros de vehículos, seguros de las fábricas, seguros. ¿Cuál es ese impuesto que se paga? ¿Quién sabe? Alguien tiene vehículo y ha pagado y tiene un seguro del vehículo. Al contratar el seguro del Ese no es vehículo, del SOAT. No, ese es de la matriculación, el que era, ahora no tiene otro nombre, pero antes se denominaba SOAT. Antes se llamaba eso. Eso es para los accidentes de tránsito. Eso es en general. Sí, eso es en general. Aquí es un seguro aparte, un seguro particular. Para el vehículo, cuando se roban al vehículo, cuando se daña el vehículo, cuando le chocan al vehículo. Entonces paga a través de estas compañías de aseguradoras. ¿Quién sabe cuál es este impuesto? No, ya. Se paga un impuesto para el seguro campesino.
Me parece que es del 2%, ya voy a revisar la póliza. Para el seguro campesino se paga este impuesto. Eso digo, mi profe, ¿qué tenemos que ver nosotros con los campesinos para pagar ese seguro? Los campesinos son los que están en el sector agrícola, están produciendo, ¿no? Y para garantizar a esas personas existe este seguro campesino para que ellos puedan tener, sobre todo, atención médica en lo referente a eso. ¿Y por medio de qué nos cobran a nosotros este seguro? Ya le estoy diciendo, esto se cobra a través de las empresas de las aseguradoras. Sí, por eso le estoy diciendo, si usted tiene un vehículo, sí, y tiene un seguro particular del vehículo. Porque ese seguro campesino, por ejemplo, mi abuelo que tiene su finca, él paga al IES. O es No. otro seguro campesino. Es que esa es la aportación, este es un seguro para que puedan ellos ser atendidos. El seguro que pagan los campesinos es muy bajo, es muy pequeño. Sí, entonces, sobre todo está dirigido en lo que tiene que ver un beneficio de salud, un beneficio vial, tal, dentro de ellos. Entonces, para esos sectores, tal, en realidad para el campesino mismo. ¿Sí? Entonces, en el seguro social hay un departamento que se llama el seguro campesino. Y que si ustedes, por ejemplo, pueden conocer y todo eso, la función es esa, atender a estos sectores. Entonces, en el aspecto mayormente es en el aspecto de salud. Entonces, para poner un dispensario, por ejemplo, un dispensario en el campo, para que vayan los campesinos que bajan de las diferentes regiones, de los diferentes del campo de ahí que bajan, puedan atenderse ellos y su familia en estos centros de salud. Generalmente es para eso. No nos querrán andar pagando a nosotros también un seguro, mi profe. ¿Cómo? No nos querrán andar pagando un seguro a nosotros también, ¿me parece? Siempre. No, pues nosotros somos los que pagamos, sino que aquí nos cobran. Revisen, no sé si alguien tiene un vehículo o los papás tienen vehículo. Y si tiene un seguro del vehículo, particular del seguro. Entonces, el momento en que se contrata ese seguro para el vehículo, sí, entonces ahí viene grabado este impuesto. Todas esas aseguradoras tienen ese impuesto. Entonces va para esta población que también es vulnerable, ¿no? Es la población vulnerable. Bueno, y así podemos enumerar, a ver cuál otro, pues ya no me acuerdo yo de otro. ¿Cuál otro impuesto también pagamos nosotros? Este es el ICE, ¿no? A los bienes suntuarios que llaman. ¿Sí? Entonces aquí le establecen, dicen, por ejemplo, todavía sigue este impuesto. A los vehículos de alta gama, que dicen. ¿Sí? Entonces ahí se paga un impuesto de que llama suntuoso, ¿no? Bueno, entre los principales, vean cuántos, unos cuantos de estos pagamos nosotros. ¿Cuántos de estos pagamos nosotros? ¿Sí? Entonces aquí cualquier cosa se inventan el otro impuesto que quieren poner la prefectura de Pichincha. A todo el conglomerado de vehículos, de los propietarios de los vehículos de aquí de la provincia de Pichincha. Sí, que se pague, ¿para qué dicen que está destinado eso? Para las carreteras de la provincia de Pichincha, para reconstruir, para mejorar las carreteras de la provincia de Pichincha. Entonces ese todavía está paralizado
de que entre en funcionamiento. Entonces ese también ya hubo apelaciones a ese impuesto, ya hubo demandas constitucionales a ese impuesto por parte sobre todo de los gremios de los transportistas. Porque nosotros también, el otro es como un impuesto, un tributo que pagamos nosotros en lo que es los peajes. ¿Sí? Los peajes, por lo menos en algo ha servido en algo el mantenimiento de las carreteras, a pesar que, sí, que no son tan buenas, pero bueno, en algo ha servido. Y nosotros tenemos una gran cantidad de peajes, ¿no? Nos vamos solo para Ibarra, digamos, nos vamos aquí a Cayambe. Ya, una es a la salida casi de Calderón. Otra es lo que ya se sube para Cayambe. Hay otro puesto para pagar el peaje. Sí, y estamos hablando nosotros, ¿cuánto cobran de aquí? Creo que es 60 centavos carros livianos. Y el de Cayambe es $1. Entonces, ida y vuelta, ahora si nos vamos para Ibarra, hay otros 2 más, 3 más, y nos vamos hasta Tulcán, igual 4 o 5 peajes que pagamos. Y que lo establecen, normativas que establecen como tributos, pero tienen ese destino, ¿no? Esto en lo que tiene que ver con estos impuestos. Bueno, no me acuerdo, pero puede haber algo otro más. Ya, bueno, algunos son en forma particular, ¿no? Ya en forma de unos nuevos que están dentro de esta nueva ley tributaria de oportunidades que establecieron y que contempla también un impuesto de aportación, pero eso es para las empresas. Para las empresas que tienen un patrimonio, creo que era más de 2 millones, más de 3 millones de dólares. Entonces establecieron que paguen un impuesto y así, ¿no? Y así es una gran cantidad. Y que va afectando ya sea a las personas o afectando a las empresas, así diferente. Entonces, ¿qué ponen ese impuesto? Dentro de ellos. Bueno, en esta parte, esta clasificación que tenemos aquí, a los rasgos que tenemos. Si es muchísimo, eso le digo, para pagar la matrícula de un vehículo, ¿ven? 5 impuestos pagamos ahí. Ahí estamos pagando esto. Entonces vamos a esta parte ya para entrar un poquito más en la materia. Lo referente, ¿cómo está el registro de las empresas, de todo contribuyente generalmente, ¿no? Si es que es de una forma directa a través del Registro Único de Contribuyentes, que es el RUC. Para la identificación de algún tipo de actividades personales, actividades empresariales. Entonces aquí es un instrumento que tiene por función registrar e identificar los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la administración tributaria. Cualquier actividad que tenga carácter comercial, carácter profesional, carácter económico, ¿sí? Debe estar el contribuyente registrado a través de este Registro Único de Contribuyentes. Así está determinado en la ley. Todos los contribuyentes, así ustedes, si solo ustedes trabajan bajo dependencia, ¿sí? Tiene una identificación en la administración tributaria, tiene una identificación en el Servicio de Rentas Internas. Por eso es que en su empresa, cuando usted trabaja, usted
trabaja bajo dependencia en su empresa, tiene que llenar los respectivos formularios. Tiene que llenar los respectivos formularios que se establecen sobre los niveles de gastos que se estima que usted genera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. ¿Sí? Y corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales o sociedades. Sociedades quiere decir empresas, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. ¿Sí? Este famoso número de identificación es un número de identificación. Su inscripción es gratuita, ¿no? Usted va a alguna dependencia del Servicio de Rentas Internas, dice necesito un RUC. Y lo que tiene que identificar a qué actividad se va a dedicar. Y entonces puede decir usted, voy a poner un negocio pequeño o voy a prestar servicios de asesoría, servicios profesionales. Entonces ahí va identificando, se va a inscribir porque todos tenemos que pagar impuestos. Sí. El profesional en el libre ejercicio de su profesión, valga la redundancia, debe tener un RUC. Sí, en el libre ejercicio de su profesión. Entonces, profesionales que tienen son especialistas en alguna actividad jurídica, médica, de mantenimiento, etcétera. Para ejercer individualmente su profesión, el libre ejercicio de su profesión, deben tener ellos un registro único de contribuyentes. Sí, entonces aquí tenemos esta parte de aquí. Inscripción en el registro único de contribuyentes. Sí, que le va a permitir la emisión de comprobantes de ventas, de facturas de ventas. Que ya ahora también ya se hace electrónicamente, ¿no? Sí. Las personas naturales y las empresas ahora ya emiten las facturas, emiten estos comprobantes de ventas, le emiten electrónicamente, le mandan al correo. Dice, se ha generado su factura de tanto. ¿Sí? Y acá tiene que hacerlo la respectiva declaración de los impuestos. Una vez hecha la declaración es lo que paga el impuesto. Y paga el impuesto. Es el proceso establecido. Ya. Entonces, todo este registro único de contribuyentes está conformado por 13 dígitos. Y se divide de la siguiente manera. Personas naturales ecuatorianos y extranjeros residentes. ¿Cuál es la identificación del RUC para personas naturales ecuatorianos y extranjeros residentes? El extranjero residente tiene que, así como nosotros, como personas naturales, ¿sí? ¿Cuál es este registro? El número de cédula. Entonces usted tiene individualmente, tiene un registro único de contribuyentes. Por ejemplo, usted dice, yo hago servicios de mantenimiento eléctrico. ¿Sí? Entonces me contratan para que haga este mantenimiento eléctrico, portones en las empresas, etcétera. Para poder cobrar usted ese servicio que está prestando, tiene que presentar una factura. Y para ello debe tener un RUC, que es el número de su cédula. Y extranjeros residentes, es decir, que los extranjeros que han obtenido la residencia en nuestro país, ellos tienen que sacar un número de cédula. Una cédula, sí, con membresía ecuatoriana, una cédula ecuatoriana, igual les dan un número. Sino que lo que ponen ahí donde nació, nada más la diferencia. Son residentes aquí.
Entonces, el registro único de contribuyentes va a ser el número de cédula y se añade el 001. A ver, dígame, Raúl. No, Inge, no era nada, disculpe. Ya. Sí. Esto es para las personas naturales. Entonces dice, voy a ponerme un pequeño negocio, un pequeño bazar, una peluquería, etcétera. Yo soy el dueño, esa es mi actividad. Entonces me dan como persona natural. Este número de registro único de contribuyentes que va a ser igual a la cédula. Añadido estos 3 dígitos del 001. Dice, sociedades privadas y extranjeros no residentes. ¿Sí? Los 2 primeros dígitos corresponde, estos en función de la provincia. Para las empresas. Dice 2 primeros dígitos, código de la provincia donde se emite el RUC. Cada provincia tiene, ¿sí?, estos 2 primeros dígitos que son diferentes. Entonces aquí tenemos estos 002. El tercer dígito siempre es 9. Esto es para identificar los registros únicos de contribuyentes. Si corresponden a una empresa, si corresponden a una provincia. Aquí es un ejemplo que pone. En los primeros 2 dígitos a la provincia, código de la provincia. ¿Sí? El tercero, como es para empresas, siempre va a ser el 9. Siempre va a ser 9. Y luego dice que aquí establece que del 4º al 9º dígito son números consecutivos. Son números consecutivos. Igualmente tiene al final 001. Esto es para empresas, para todo tipo de sociedades, pero privadas. Entonces cada provincia tiene el código respectivo de cada provincia. Ya veremos nosotros, a ver, déjenme ver aquí un RUC de aquí de Quito. Ya. Entonces, de la provincia de Pichincha, los 2 primeros dígitos es el 17. ¿Sí? Pero el tercero es siempre 9. Este me parece, no sé de qué código, de qué provincia puede ser, ¿no? Creo que parece que es del Guayas, me parece que es. Ya. Esto es todo mundo, toda empresa, toda entidad. Y si es que es persona natural igualmente, ¿no? Que realiza algún tipo de actividad. Toda empresa, sea pública, sea privada, ¿sí?, requiere de contar con un registro único de contribuyentes. Entonces, esto es para empresas privadas. Ahora, para empresas públicas. ¿Sí? Las empresas públicas. Ahí vamos identificando nosotros a qué corresponde. Los 2 primeros dígitos, código de la provincia donde se emite el registro único de contribuyentes. Tercer dígito es siempre 6. Aquí está, 6, el tercero. ¿Sí? Los demás dígitos del 4º al 8º dígito son números consecutivos. Y la diferencia radica que el último dígito es el 0. Este es de la provincia, el tercero siempre 6 dígitos consecutivos. El 10º dígito, si nosotros contamos aquí 2, 4, 6, 8, 10, el 10º dígito. Y los últimos 3 dígitos serán 0,01. ¿Sí? Entonces, esta es esta herramienta, de este número, en definitiva, es un número que permite identificar
identificar a los contribuyentes, sean estos personas naturales o personas jurídicas, sean estos del sector privado y también del sector público. ¿Sí? Esta es del, ¿cómo le considera de aquí? Entonces, si nosotros vamos, ¿por qué motivo en las entidades públicas? Porque ellas realizan también actividades de transacciones, realizan transacciones, ¿sí? Sobre todo de compras, realizan transacciones de compras. Entonces, un ministerio, hablamos, cualquier ministerio va a compra suministros de oficina. ¿A quién compra? El sector privado. Entonces, sí debe tener un registro único de contribuyentes. Ya. Entonces, aquí estamos los tipos de contribuyentes. Personas naturales. Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades de carácter económica lícitas, ¿sí? Aquí en el país. Y pueden no estar obligadas a llevar contabilidad. Entonces, esto de llevar contabilidad va a depender del monto en que va a generar, del monto de los ingresos que va a generar esta persona mediante su actividad económica. ¿Sí? Entonces, obligados a llevar contabilidad deben cumplir con lo establecido en el artículo 37 del régimen de la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Entonces, me parece que es al año, me parece que es cercano a $120,000 de ingresos al año. Estas personas ya entran a ser obligadas a llevar contabilidad. ¿Sí? Dice, contribuyentes a llevar cuentas de ingresos y egresos. Nosotros somos los que como personas naturales, ¿sí? Como personas naturales no estamos obligados a llevar contabilidad, pero sí estamos obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. Un pequeño como especie de cuadro. Sí. Sea de nuestro negocio pequeño o de nuestra actividad personal. Entonces dice aquí debe cumplir con el artículo 38 del reglamento para la aplicación del régimen tributario interno. ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño negocio, estamos nosotros, sí, si no estamos obligados por el valor, el monto del ingreso anual que se establece, para llevar contabilidad, estamos obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. Como les decía, un pequeño cuadro. Entonces ponemos descripción y ponemos nosotros ahí ingresos de qué y tenemos nosotros los egresos o gastos. Como un pequeño diario que se establece. Ahora, estamos dentro de esto del régimen general, que establece el derecho tributario a través del régimen tributario interno. Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligados a inscribirse con el RUC, que ya vimos nosotros. Emitir y entregar comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de Rentas Internos por todas sus transacciones y presentar sus declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos, Gabriel él es técnico en electrónica, digamos, ¿ya? Sí, entonces va a prestar esos servicios para el mantenimiento de equipos electrónicos, etc. Entonces, para realizar esa actividad que es de carácter económico, debe tener un registro único de contribuyentes. Puede emitir y entregar comprobantes de ventas.
Esto da el SRI, ¿no? Da una serie de, en cuanto tiene que ver a estos comprobantes, que ahora también se lo hace electrónicamente, se lo hace por el computador. Y que el momento en que realiza la prestación de estos servicios, que es una transacción, entrega estos comprobantes, entrega estos facturas. Para, ya sea, si es que está determinado para hacer declaración mensual o declaración semestral, ¿sí?, de esa actividad económica. Generalmente, como muchas personas naturales, lo que realizan es esta declaración semestral, cada 6 meses. Entonces recogen de todos los primeros 6 meses y hacen esta declaración de los impuestos. Y lo mismo para el fin de año. Este es el régimen general, ¿sí? Y la otra forma de declarar es a través del régimen impositivo simplificado, que es el RICE. ¿Sí? Es una incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta por cuotas mensuales y tiene el objeto de mejorar la cultura tributaria del país. Entonces hay algunos, sobre todo comerciantes, pequeños comerciantes, tienen pequeños negocios y se acogen a este RICE, que van a pagar un valor fijo cada mes. ¿Sí? Entonces, van del servicio de rentas internas para establecerlo dentro de esto. Igual tiene un registro único de contribuyentes, ¿no? Entonces es una especie de inspección que le hacen a su pequeño negocio. Entonces usted dice, yo quiero tener el régimen simplificado, el régimen impositivo simplificado. Entonces le dicen por su estado, venda o no venda, haga transacción o no haga transacción. ¿Sí? Entonces dice que usted va a pagar, que se va a pagar unos $15 mensuales. Cada mes se va a pagar. Son cuotas mensuales que se pagan. ¿Sí? Se paga. Entonces hay muchos, sobre todo los pequeños comerciantes, vemos artesanos, los que tienen su pequeño negocio, su pequeño puesto. Entonces se rigen a este régimen impositivo de RIS. Ellos les establecen, entonces usted se va a pagar $10, va a pagar $12, va a pagar $15 mensuales. En cambio acá hacemos la declaración en función de las transacciones que se efectúen, ¿no? De lo que se cobre por la venta del servicio y deduciendo los gastos que se tienen. Entonces, el régimen impositivo. Ahora vamos a las sociedades. A lo que se conforman las empresas. Y tenemos nosotros las sociedades conformadas de hecho y de derecho. Entonces, una empresa, una sociedad que se conforma de hecho, ¿sí? El documento es de 3 personas es decir, la sociedad va a ser de 3 personas. En cambio, si va a conformar una sociedad de derecho, tiene que regirse bajo la ley de compañías. Y son 4, de derecho 4 personas en lo que tiene relación a la conformación de una sociedad, de una empresa, bajo la ley de compañías. Es lo que establecemos. En términos de sociedad, el término sociedad se refiere a cualquier entidad, ¿sí?, que dotada o no de personería jurídica, constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, según lo establecido en el artículo 98 del régimen tributario interno. Entonces, como decía, nosotros podemos formar una empresa, una sociedad de hecho y de derecho. De hecho, ¿sí?, entre 3 personas. Entonces dice ahí 3 amigos,
vamos a ponernos un negocio. Nada más. Y lo que hacen es los requisitos que se necesita para ponerse un negocio. Eso es de hecho. Sino que tienen que hacer una especie de documento que se denomina, jurídicamente creo que se denomina minuta, para hacer notariar ese documento. Y que conste que se ha formado esa sociedad. ¿Sí? Y que constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes. Entonces acá tenemos nosotros lo referente a las sociedades privadas. Son personas jurídicas de derecho privado, ¿sí? Y que aquí está detallado. Aquellas que se encuentran bajo el control de la superintendencia de compañías. Entonces, según cómo vaya, si usted ha hecho una empresa de hecho, y según cómo vaya creciendo la empresa, si es que ya va creciendo más, entonces tiene que volverse como una sociedad privada y que debe estar controlada bajo la superintendencia de compañías, el ente controlador de las empresas constituidas jurídicamente. ¿Qué quiero decir jurídicamente? Bajo la ley de compañías. Sí. ¿Quién controla esas empresas? Es la superintendencia de compañías, porque ellas igualmente establecen la creación de las mismas. Y que, por ejemplo, dice, las compañías anónimas de responsabilidad limitada, de economía mixtas, administración de fondos, fideicomisos, entre otros. Sí. Esto en cuanto a y las otras que también, que son igualmente empresas jurídicas, sociedades jurídicas, que se encuentran bajo el control de la superintendencia de bancos. Sí, los bancos nacionales, bancos extranjeros, bancos del Estado, cooperativas de aerocrédito, mutualistas, aseguradoras, que están bajo el control de la superintendencia de bancos. ¿Sí? Asimismo, hay otras sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes. Los consorcios son sociedades, de hecho, dice de consorcios, entre otros. Sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Estas son las famosas ONG, organización no gubernamental, como decimos las fundaciones, ¿no? Dedicadas a la educación, entidades deportivas, entidades de culto, religiosas, culturales, organizacionales de beneficencia, entre otros. Y las misiones de organismos internacionales, como son embajadas, representación de organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación, no gubernamentales, etcétera, oficinas consulares. Todos estos, todas estas aquí, todas estas sociedades privadas, sea cual fuese la actividad que van a realizar aquí en el país, deben tener este registro único de contribuyentes. Todos aquí, que hemos puesto aquí, que está puesto el documento, todo esto, el registro único de contribuyentes, es decir, este número, este documento. ¿En qué está basado? En la ley de registro único de contribuyentes, del reglamento de la ley de registro único de contribuyentes. Esto es lo referente al registro único de contribuyentes. Entonces, el día de mañana nosotros haremos lo relacionado a una parte de estos, a unos ejercicios relacionados para poder identificar cada uno de estos registros únicos de contribuyentes. De acuerdo al número, entonces dice, corresponde a una empresa, a una entidad o corresponde a una persona natural. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Sí, Inge, disculpe, ese documento ya va a subir. Ya estos documentos ya van a subir. Los otros anteriores ya están subidos. Sí, están subidos. Ya voy a subir este otro de aquí. Entonces quería primero mostrarles para luego hacer nosotros aquí, hacer lo referente para identificar. Todos nosotros tenemos un número de cédula, ¿no es cierto? Pero como persona natural, ese número de cédula va a ser nuestro RUC, nuestro registro único de contribuyentes. Si podemos identificar, podemos nosotros identificar a través de, hacemos una pequeña operación para poder identificar. Bueno, entonces nos estamos conectando el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, pasen bien, nos vemos hasta mañana.